Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola, buenas Perfecto. tardes. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo Hola, andan? buenas tardes. La demora, Bien. pero se debió a problemas técnicos. Le aviso que está todo bien. Listo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Después de tanto tiempo. Y me quedan nada más que 2 clases con ustedes, esta y otra más. Y le dieron la despedida a un amigo, Sí. Sí, a Osvaldito. Sí, Bueno, sí. la verdad es que sí. espero que no haya llorado. El negro es de lágrima difícil, o sea que dudo que haya llorado. Pero no, un compañero ideal. Voy a pasar a ver los temas que me tocan a mí para esta segunda parte. Yo hoy voy a hablar del artículo 173. Me había escrito un chico, Oviedo puede ser. Sí, es Oviedo. Preguntándome algunas cosas que yo ya le pude contestar y más o menos entendió cuál era la situación. A ver, a mí me queda, yo voy a hablar con ustedes hoy del artículo 173, quebrados, que sería el otro tema, que va desde el artículo 176 al artículo 180. Le voy a pedir a ustedes que lo lean así el miércoles que viene, previo a yo, cuando vaya a hablar de la problemática de usurpación y el tema de daño, lo vemos, pero necesitaría que ustedes previamente, hola Connie, previamente ustedes pudieran leer algo, ¿ok? Bueno, al menos Rosela Sí. ¿Puede repetir qué artículo? Sí, artículos. Dejo 4 en cabeza de ustedes que lean. Yo voy a hablar la clase que viene, porque si no, hoy me parece que los voy a cansar con todos los 15 incisos, los 16 incisos del artículo 173. La cara de Rosela cuando dije que eran 16 los incisos. Quedarían para nosotros quebrados. Eso sería lo que nos quedaría a nosotros. No te queda a vos. Lo que vos Bueno, lo tenés que leer a sí, los sí, fines sí, de yo poder hablar con ustedes por alguna duda especial respecto de esos 4 artículos. ¿Eh? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno. Yo voy a hablar entonces a partir del artículo 173, pero para tratar de hacer pie en esta situación en particular, me voy a tomar, sobre todo porque yo el tema no lo di, sino que voy a hacer como un refresh de lo que ustedes vieron cuando hablaron del artículo 172, que es el tipo básico, el delito de estafa. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta entonces que el legislador en esta parte, sobre todo en lo que respecta a los delitos contra el patrimonio, optó no por definir el tipo penal básico de la estafa, en cambio utilizó un sistema, ustedes esto ya lo habrán visto, un sistema ejemplificativo casuístico, señalando las diferentes formas de esta modalidad de las cuales resultan punibles, pudiendo, digamos, generalizar un concepto de estafa que consiste en la defraudación causada mediante ardid o engaño. ¿Se acuerdan de esto más o menos? Si no, bien. Sí. Bien. Entrando en análisis específico del tipo objetivo, ustedes ya más o menos lo ven. Estoy hablando del tipo básico, después voy a ir en cada una de las figuras, ¿no? Bien. Digamos que el componente esencial y necesario de todo tipo objetivo de los delitos que vamos a ver a continuación, digamos que son 3. Es el fraude, que se materializa a través de un ardid o engaño, el error y la disposición patrimonial perjudicial. Tales elementos deben darse en este orden y vincularse unos con otros, y en este orden, mediante una relación de causalidad, prefiero una relación de imputación objetiva, de modo tal que el fraude desplegado por el sujeto activo
sea el generador del error en el sujeto pasivo, y en base a esta situación de error que sufre el sujeto pasivo, es lo que lo lleva a realizar esta disposición patrimonial perjudicial. Por eso, ustedes habrán visto, si no me lo dicen, no hay ningún problema, que cuando analizaron los delitos contra el patrimonio o contra la propiedad, particularmente me gusta hablar de delitos contra el patrimonio, habrán observado o habrán identificado al tipo penal del 172 como un delito de autolesión, porque es el sujeto pasivo quien de forma directa entrega o realiza, más que entrega, después vamos a ver cada una de las formas en particular, es el que realiza la disposición patrimonial perjudicial. Hago nada más una mención, que ustedes dijimos que el fraude se comete a través de un ardid o un engaño. Refresquemos qué tenemos o qué entendemos por ardid. Es el empleo o utilización de medios artificiosos para deformar la realidad. Y el engaño, podríamos decir de forma coloquial, que es la mentira adornada de razonamientos idóneos, la mentira adornada o la utilización de medios idóneos para deformar la realidad. ¿Bien? El error es un conocimiento viciado de la realidad, ese es el otro componente, fraude, que se materializa a través del ardid en engaño, el error, que es un conocimiento viciado de la realidad, y la disposición patrimonial perjudicial es, digamos, la que realiza el sujeto pasivo, desprendiéndose de parte o todo de su patrimonio. ¿Cómo se constata la lesión patrimonial perjudicial? Una vez realizada la conducta por el sujeto pasivo, el patrimonio sube un desmedro considerable de cómo se encontraba o estaba antes de la realización de la conducta típica. ¿Bien? Más o menos estamos de acuerdo. ¿Alguien entiende por la estafa o los componentes básicos del tipo penal del 172? ¿Los entiende de forma diferente? No, está clarísimo. Por lo menos Bárbaro. Ahora necesito colaboración, si no van a tener que ver que yo tengo que... La lógica hubiera sido que ustedes tengan un código penal a mano. Sería interesante. Gracias, Esteban. Si no, me voy a tener que tomar el trabajo de en cada uno de los incisos irlos leyendo y dar una explicación sobre la plataforma fáctica, qué conducta debe... A ver, la explicación del 173 va a ser de la siguiente manera o la siguiente estructura. Yo lo que pido es que cuando no entiendan algo, como siempre, me paren, me digan, mirá, a ver, o si quieren ejemplificar y dialogar sobre alguna situación en particular, la podemos hacer. Yo lo que voy a hacer, se me ocurre para que podamos ingresar a ver cada uno de los incisos, es irselos leyendo, dar cuál es la plataforma fáctica y la conducta que debe realizar el sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Les parece de acuerdo? Que es la forma en la cual les puede servir a ustedes de dos motivos. Sea que las figuras... Uy. ¿Quién está copiándolos? Me parece bárbaro lo que están haciendo en el chat. No, a ver, sigo, no puedo hacer todo a la vez, me cuesta. Lo que sí sirve, me parece, pensé al diagramar la clase de esta manera, es que les puede servir a ustedes para las dos formas, ya sea que esto lo vean en un multiple choice, o se les dé como un caso práctico a resolver. Me parece que darle cuál es la plataforma fáctica, cuál es la conducta que debe desplegar el sujeto activo y ver qué conductas debe realizar en algunos tipos penales específicos el sujeto pasivo, me parece que es una forma más adecuada de que se entienda toda la problemática del artículo 173, que vuelvo a repetir, son 16 incisos. Bien, vamos al inciso primero. El inciso primero es bastante sencillo, que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de título
o de un título obligatorio. Es lo que comúnmente se denomina defraudación en sustancia, calidad o cantidad de cosas. Hay un presupuesto fáctico sobre el que opera la figura, que es que requiere la existencia de un contrato o otro título jurídicamente válido, por medio del cual una parte se encuentra obligada a la otra a dar. Además, sobre todo por el bien jurídico protegido sobre el cual opera la figura, no nos debemos olvidar que el contrato o título debe ser a título oneroso. Y lo que se debe, la acción se materializa en el defecto, ya sea en la sustancia, la calidad y la cantidad, que es lo que lo perjudica. Sujeto activo, ¿quién es? Es aquel que está obligado a dar por contrato una cosa. A ver, sujeto pasivo es la contraparte del contrato que se obliga, que es la que recibe y la que ha entregado un dinero. A ver, si quieren, el ejemplo sería la persona que entrega una cosa inferior en la cantidad, en la calidad, de las debidas o pactadas previamente. Cuando el Departamento Judicial de Mar del Plata implicaba también el Departamento Judicial de Necochea, sí, yo ya trabajo en tribunales de aquella época, está un ejemplo típico que sucede y que tengo reporte de esas situaciones, por ejemplo, hay silos de granos cerca de Necochea. Entonces lo que se hacía para simular mayor cantidad de peso es que se lo mojaba. Se lo moja el grano, esto es a título, están grabando encima, esto es todo a título de ejemplo, no estoy dando ideas ni nada por el estilo. Pero, claro, al mojarlo pesa más que lo que en realidad era. Entonces, ahí tienen una situación. Otra de las cosas de forma genérica que me parece que tenemos que tener en cuenta es que estos tipos penales están plagados de elementos normativos. Y si yo hablo de cosa mueble, como elemento normativo del tipo, y ustedes saben bien toda la problemática de la definición del elemento normativo, su génesis, su origen, yo lo voy a tener que buscar en una normativa especial, ejemplo, en el derecho privado. Bien, sobre el tipo subjetivo, la gran mayoría de los tipos penales que vamos a ver son delitos dolosos de comisión, requieren específicamente el dolo directo, querer y conocer la realización del tipo objetivo. Algunos vamos a ver que tienen algunas circunstancias especiales y sobre los cuales nos vamos a detener en particular. ¿Alguna duda sobre este inciso primero? Bien. No. No, única duda. La cuantía para que prescriba el delito debería ser Perdóname. la cuantía de la cantidad o la calidad afectada. No te dice nada. No te dice O sea nada. que no podés, o sea, la estafa, o sea, el tipo penal del 173, inciso primero, no requiere, por ejemplo, como en la ley penal tributaria, para hacer una similitud que te pueda servir para tomar base, viste que el delito tributario comienza a regir a partir de determinado monto, sino es simplemente una infracción administrativa, ¿no es cierto? Aquí no está establecido esa situación en particular, por consiguiente no puedo suponer ni a favor ni en contra, por más mínima que sea, si se da esta situación que se materializa a través del ardido engaño en la simulación de la calidad o cantidad de la cosa, es pasible de quedar atrapada por el tipo penal del 173, inciso primero. ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. Vamos al inciso segundo, y es simplemente nada más para que vean que siempre me contradigo, siempre les acabo de decir que todos los tipos penales del 173 en la generalidad son delitos dolosos de comisión. Pues bien, el 173, inciso segundo, resulta ser que no es un delito
Es un delito doloso, pero no de comisión, sino es un delito de omisión. Y me parece que quien da un trato acabado en esta situación en particular es don aquel habla que en realidad o específicamente es una omisión impropia. Y voy a pasar a darles lectura del 173, inciso segundo. El que con perjuicio de otro se negare restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o de devolver. ¿Está? Primer presupuesto, la plataforma sobre la que figura u opera el tipo penal del 173, inciso segundo, es que la cosa haya sido entregada por el sujeto pasivo o no necesariamente tiene que ser el que la entregue el sujeto pasivo, en virtud de alguno de los títulos específicamente mencionados y que produzca, y esto tomen debida nota, y que produzca la obligación de entregar o de devolver. Para Dona, particularmente me parece más adecuada la explicación que ha brindado en su tratado, dice, puede ser solamente sujeto activo aquella persona a quien se le ha entregado el objeto y que tenga la obligación de devolverla. Por consiguiente, la omisión se transforma en una omisión impropia. ¿Por qué? Porque el sujeto activo materializa la acción ante la no entrega de la cosa y tiene con respecto a la misma propiedad, bien jurídico protegido, una situación de, o una relación de... Deber. No. Sí, ¿y cómo se llama esa posición que tiene el sujeto activo? Garante. Posición de garante. Posición de garantía. O sea que es un autor especial que asuma una posición de garante sobre el bien jurídico. ¿Quién es el sujeto pasivo? Como en la mayoría de los tipos penales que vemos en particular, es el propietario de la cosa retenida ilegítimamente. Para que pueda corroborarse específicamente la omisión, es necesario que el sujeto activo haya recibido la cosa en virtud de alguno de los tipos de los títulos mencionados en el inciso respectivo del inciso 2. Y algunos autores requieren, desde el punto de vista procesal, algo que ustedes ya vieron en obligaciones. A ver, Juan me hace con la cabeza así. ¿Qué será? Respecto a que el requisimiento, estoy pensando en el requisimiento sin causa en este caso. No. La posesión. No, sí, pero ¿cómo? Que esté en mora. Gracias, Roque. Tal mora. cual, haberlo constituido en mora. Está... Eso sería por el tiempo, porque se restituye a su debido tiempo. Exactamente. Algunos encuentran en esa frase restituir a su debido tiempo que obligarlo o ponerlo en la posición de no haberlo devuelto, el exigirle el cumplimiento de su contraprestación. A ver, ¿la omisión en qué consiste? Consiste en negarse a restituir o no restituir directamente. En eso consiste la omisión. Como todo delito de omisión, el requisito requiere que el sujeto activo haya podido materializar la conducta. Pues si no la puede, pues desapareció, se esfumó y demás, no lo podría constituir. Bien, ¿comprendemos la situación? Si voy muy rápido, como siempre, me dicen no entendí, volvamos. Profe, ¿Okay? Dale, yo lo que no entiendo es qué tiene que ver en esto el engaño o el ardido. O sea, porque... Dale. Vos estás... Está bien, me parece bárbaro. Iván, vamos bien, siga. Me hace como que si estuviese corriendo. No estaría en forma para correr ni a un ratón dentro de mi departamento. Pero, perdona, voy a darlo con un ejemplo, pero está bien lo que estás haciendo, Roque, porque vos me estás diciendo, vos estás tratando de imaginar los componentes del tipo objetivo, fraude, que se materializa a través de un ardido, un engaño, esto produce un error
y este a su vez produce la disposición patrimonial perjudicial. ¿En qué consiste el fraude? En que no entrega o no restituye a su debido tiempo debiendo hacerlo. Esa es la materialización de quedarse o apropiarse con la cosa. Ahí tenés ahí tenés el fraude que, digamos, particularmente si no restituye, me parece que es a través de la forma de engaño en la cual él mismo se materializa. ¿Está? Entonces, si no engaño, si yo no, digamos, si yo de algún modo le hago saber a la otra parte, al sujeto pasivo, que yo no le voy a restituir, pero se lo hago saber y no lo engaño. De ahí si vos estás revirtiendo el título, vamos a hablar de derecho privado, ¿está? Sí, en ese caso, yo saldría en esa situación, yo saldría tal vez del 173 inciso segundo y pasaría la situación al 172. Bien. ¿Está? Podría darse esa situación. Por ahí en abuso, yo pienso también en... Está bien, si no, planteame la situación de hecho completa, porque si le vas agregando casos, vamos saltando de... El caso donde acá habla, a ver, el tipo penal objetivamente dice que el que se negara a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, cosas o efectos que se le hubieran dado en posesión a través de algún título que lo obliga a entregar o restituir. Claro, con una obligación preexistente. Exactamente. La única situación que se puede dar, que ha sido tratada por ustedes cuando vieron, por ejemplo, en la parte general, causales de justificación que no están completamente o evidentemente descriptas en el artículo 34, vieron que, por ejemplo, dará una cosa y por el no pago, el sujeto al que yo no le pago se niega a restituirme la cosa, el legítimo derecho de retención para obligarme a, que es una causa de justificación genérica contenida en el 34 inciso 4. Ese sería, podría ser una posible situación que podría darse. Ahora, si la persona se le entrega, por ejemplo, una cosa en depósito, guardo el coche en la cochera y pago todos los meses, y un día dice, no, ¿sabes qué? No venga más, no, el coche no te lo devuelvo nunca más. ¿Está? Yo lo constituyo en mora y aplico esta situación del 173 inciso segundo, toda vez que el sujeto, teniendo que reintegrarme la cosa, se niega a hacerlo pudiendo hacerlo. ¿Está? Ahora, si ya me dice, no, vos sabés que me parece que este coche era mío porque veremos, en principio la situación por ahí se podría desplazar a el 172. ¿Bien? Pero podría mediar una situación de no mediar engaño, es lo que decía Roque. Podría presentarse. No sé, explícame cómo. No, ¿Y cuál sería la no situación engañosa? Mismo mecánico, yo llevo el auto al mecánico, tiene derecho a retención porque no le pagué, y cuando yo deposito, él no me devuelve nunca el auto. Me dice, no, me gustó el auto, me lo quedo. Bien, bárbaro, 173 inciso segundo. Pero no me dio un engaño. Profesor, una consulta. Perdón, pero tiene la obligación de devolver. No me está Claro, engañando. pero hay una obligación. Pero perdóname, el fraude no es ardid, puede ser ardid o engaño. Claro, pero no necesariamente. Puede ser. Se da la situación objetiva. El tipo objetivo está descrito de forma completa, Juan. Sí, sí. Profe. Sí, Elina. Sí. Puede ser que en este caso, digamos, no sea bien un tipo especial de estafa, sino más bien un abuso de confianza, como dicen los textos. La estafa también se materializa por abuso de confianza. El ejemplo típico, el ejemplo típico del abuso de confianza es la firma en blanco. Es un tipo penal que vamos a ver en particular. Aquí no hay abuso de confianza. En la situación ejemplificativa no hay abuso de confianza. Ah, bien, en los textos había visto que el inciso 2... No, el inciso segundo es un delito de omisión, no de comisión. Porque la conducta descripta como prohibida está establecida a través de un mandato de hacer. ¿Bien? Ahora bien, se le entra en posesión de la cosa en virtud de un título.
Juan, en virtud de arreglar un auto. No entra de venderlo, quedárselo, de compra-venta, nada. El ejemplo fue claro, en virtud de un título que lo obligue a entregar la cosa nuevamente. Se constituye que no la obliga de forma voluntaria, no realiza la conducta debida en el tipo penal, queda atrapado dentro de la figura. Con independencia de que va a depender de las circunstancias que pueda argumentar alguna situación en particular. ¿Bien? Bien, gracias. Bárbaro. Vamos al inciso tercero. El que defraudare haciendo suscribir con engaño algún documento. La acción típica está contenida en el fraude. ¿Cuál es el fraude? Hacer suscribir mediante un engaño la firma de un documento, y aquí le agrego un dato que me parece que, si se lo preguntan ya sea multiple choice o ejemplo, caso para resolver, tienen que tenerlo muy en cuenta, se lo engaña y se le hace realizar la firma de un documento, y este documento debe ser apto para defraudar. ¿Qué quiero decir? Que es un documento que tiene las características para poder causar algún perjuicio de orden patrimonial. Y que a través de este engaño el sujeto materialice la suscripción de esta, ¿cómo se llama? De este documento. El engaño es el que debe producir, y esto ya tiene que ver con el componente del tipo objetivo de la figura que ya lo vimos, al error del sujeto pasivo sobre el carácter del documento o sobre el contenido. Creo que sobre esto vamos a hacer alusión a nuestro amigo el doctor Cruz. Estamos hablando de una falsedad material o instrumental del documento en particular, y en eso consiste la plataforma fáctica de la figura. Vamos al abuso de firma en blanco, que es lo que medianamente habíamos hablado ya con Eliana, que es el inciso 4. El inciso 4 dice que cometiera alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de un tercero. Primera, situación fáctica sobre la que trabaja la figura, existencia de un documento que se encuentra firmado y cuyo contenido material no está realizado. ¿Qué quiere decir? Estamos ante un documento firmado en blanco en poder del sujeto activo. Algunos autores, cito, Creus, siempre entendió que era una figura de abuso de confianza, porque entiende que la actitud que se manifiesta a través de la voluntad del sujeto activo es la de abusar. El agente en algún momento, el sujeto pasivo en algún momento le extendió, ya sea por el trabajo que desempeñaba, o la calidad que tenía, o la confianza que tenía, un documento en blanco, y el sujeto activo, sabiendo ser portador de este documento firmado en blanco, usa y abusa del mismo. ¿Bien? Vamos al inciso quinto. Si hay alguna duda o algo, vuelvo a decir. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del mismo o de un tercero. Aquí hablamos de una sustracción, una defraudación, perdón, por sustracción. Y volviendo, como siempre, yo alguna definición de tipos penales de la parte general, algunos hablan que es un delito propio o delicta propia o delito especial propio, en los cuales solamente puede ser sujeto activo aquella persona que tiene una calidad o cualidad determinada,
Y aquí el tipo penal, si leen concretamente el inciso quinto, requiere una calidad determinada. ¿Y cuál es esa calidad determinada? Reviste únicamente, sí, Connie, lo podés decir con ganas, solamente puede ser sujeto activo aquella persona que es el dueño de la cosa. ¿Mm? Ese es... Bien, Santiago, yo vengo, tardo en leer, pero me encanta que participen todos. Ya, eso ya lo saben. Solamente puede ser sujeto activo aquella persona que es dueña de la cosa. ¿En qué consiste la acción típica? Ustedes la podrán asociar a los delitos contra la propiedad, toda vez que cuando vieron la figura penal del hurto, que eso ya... Este es el hurto impropio, ¿no? Hurto impropio, qué palabra rara. Siempre me Pero llamo... bueno, pero está así tomada la doctrina, ¿no? Este es el artículo 5. No siempre, no toda. Yo lo tenía Algunos como... no, pero ya lo vamos... Este tipo penal, me detengo 2 segunditos porque nos va a servir para cuando hablemos del artículo 181, inciso tercero, cuando vemos de usurpación, cuando hablamos de turbación de la posesión también me va, porque revisten estas situaciones en particular. Solamente puede ser sujeto activo y dijimos el propietario de la cosa. La acción de sustraer ustedes ya medianamente la tienen conceptualizada, toda vez que es uno de los requisitos del tipo objetivo del tipo penal del 162. Y ya eso ingresó en el primer parcial, ¿no? No tengo idea yo, pero no es tema mío. Bien. Lo que sí quiero que quede claro que si bien el tipo penal habla de sustracción, no solo se limita a conductas que tengan que ver con el apoderamiento, sino con todas aquellas conductas que en realidad privan al sujeto pasivo de la tenencia legítima. O sea que es más amplio el concepto que el concepto que teníamos para el 162. O sea, son todas aquellas conductas que desplazan al sujeto pasivo de la legítima tenencia, más que legítima tenencia, para asimilar situaciones que ustedes ya vieron, podríamos decir que lo alejan de la esfera de custodia que legítimamente tiene esta persona sobre la cosa. ¿Está? Ya vamos a ver que cuando veamos el tipo penal del artículo 181, inciso tercero, turbación de la posesión, van a ver que también el sujeto activo puede ser el dueño de la cosa muerta. ¿Bien? Bien. Vamos al 173, inciso sexto. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibos. Digamos que no hay demasiada problemática en cuanto al entendimiento de esta figura, ya que el fraude se materializa a través de un acto simulado. Uno de los otorgantes extiende un contrato simulado y el dador, o aceptante, podríamos decirlo así, tienen entre ellos una relación jurídica preexistente, y que al sujeto pasivo este engaño le permita, le otorgue un perjuicio en esta simulación. Hago una salvedad por si se lo preguntan como caso práctico. Gran parte de la doctrina entiende aquí que por lo menos deben darse 2 actores o 2 sujetos activos. El que contrata o el que firma el recibo y el que lo acepta. Ahí tienen las 2 figuras necesarias. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver un tipo penal que nos vamos a detener un poquito, que es el inciso séptimo. Generalmente, cuando se hacían las preguntas, siempre aparecía en un parcial o en un recuperatorio. Me voy a detener 2 minutitos nada más, que es
la defraudación por administración fraudulenta, que es el inciso 7º. Si alguno no entiende, quiere detenerse 2 minutos y decirme, paremos algo porque no estoy entendiendo, me lo dice, me lo escribe en el chat y seguimos. El inciso 7º dice, el que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero, con el fin de procurar para sí o para un tercero, un lucro indebido o causar un daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos. Esto es lo que se conoce como administración fraudulenta. El sujeto activo, o sea, puede ser solamente sujeto activo aquella persona que tiene asignado el cuidado de un patrimonio ajeno. O sea que quiere decir que el sujeto activo debe revestir una calidad determinada. Las fuentes de esa relación respecto de el cuidado del patrimonio ajeno, ustedes lo saben bien, la mayoría de ustedes ya dio contratos o reales, puede ser, bien, ok, si no se entiende algún término que digo, me paran y esa palabra, esa movida de cabeza que me acaba de hacer Connie y un par más, les voy a pedir que cuando vean las figuras que le pedí, yo de última, el miércoles que viene, hago alguna explicación de quebrados y demás que tienen que ver con la problemática del concurso y demás. Bien, digamos que las fuentes generadoras de esta situación con relación al patrimonio ajeno puede ser por la ley, es en el caso de una representación legal, una administración. Otro ejemplo puede ser el padre o el padre adoptivo, el tutor. Por disposición de una utilidad, los que cumplen la administración de bienes por haber sido designados para tal actividad por una autoridad competente. Y por un acto jurídico, los administradores, cuando se ponen de acuerdo en una reunión de socios y designan a uno para... Bien. Vuelvo a decir, la misma característica que ya es un delito de propia mano, delito especial propio, solo puede ser autor aquella persona que tiene una calidad determinada y esta calidad se compone de administrar bienes ajenos. ¿Y en qué consiste la actividad que despliega el sujeto activo? El fraude, para responderle a esa composición mental que me parece perfecta que se hizo Roque, el fraude se materializa o supone necesariamente el quebrantamiento del deber de cuidado del patrimonio ajeno. El sujeto activo realiza conductas tendientes o que dan una pauta de que el sujeto activo ha, con su accionar, quebrantado el deber de cuidado del patrimonio ajeno. ¿En qué consiste la acción? Es en violar los deberes en función del manejo o administración de bienes ajenos. Esto se puede dar o se puede establecer a través de exceder de forma arbitraria los límites del mandato, no realizar los actos que le son debidos, realizar actos no permitidos o incumplir las obligaciones acordadas. El resultado, y por eso cuando leí el inciso 7º me detuve específicamente, puede ser el de perjudicar de manera concreta y directa los intereses confiados o obligar de forma abusiva al titular de estos. Pueden ser dos. Perjudicar los intereses o obligarlo de forma abusiva. ¿Bien? Pascual. Dale, Juan.
Los padres pueden incurrir, los ascendientes pueden incurrir, los descendientes pueden incurrir. Bueno, ascendientes es raro, pero ascendientes pueden incurrir. Para ascendientes, sí, cómo no. Porque el artículo 185, cuando dice están excepto la responsabilidad criminal, sin perjuicio de lo civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren, los cónyuges y ascendientes, descendientes o afines en línea recta. Como habla de... Sí. Me surgió la duda en este caso, si surgiera una obligación por parte del padre en la administración de bienes de los hijos, si podría incurrir en este tipo penal. Porque mirá, si bien en principio la cláusula de exclusión genérica del 185 la contiene, últimamente la jurisprudencia ha entendido que cuando se materializan las conductas descritas por estas personas respecto del artículo 173, inciso séptimo, y lo hacen sabiendo, o sea, a veces le requieren, al menos tengo constancia de 2 o 3 situaciones que se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con familiares que tenían, por estas situaciones en particular, la administración de los bienes, y de forma deliberada, y más que fue de forma deliberada y en provecho propio, perjudicaron los intereses. Pero fueron evidentes que eran en forma deliberada y en beneficio propio. No sé si haciendo hincapié en que no daban cabida a la cláusula del 185, la cláusula de exclusión del 185, porque de forma deliberada habían operado en perjuicio de su administrado y para beneficio propio. ¿Bien? Ahora, de una lectura directa, por este principio turbatio sanguinis, que es el fundamento de la cláusula de exclusión del 185, parecieran que deberían quedar afuera. ¿Bien? Sí, porque me generaba la duda, porque realmente... No, te genera con cierto grado de lógica la duda. Porque en realidad me parece que podrían responder civilmente, digamos, en la parte... No. A ver, para. Yo civilmente del derecho privado no voy a hablar. Está bien. Porque puede ser que haya una responsabilidad administrativa o una violación del mandato que genere alguna situación de responsabilidad civil. Acá lo que estamos viendo es responsabilidad desde el punto de vista penal. Y la responsabilidad es eminentemente subjetiva. Por eso me parece que los fallos que te mencioné, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacen hincapié en que no aplican la cláusula toda vez que realizaron una conducta en desmedro de su administrado y para beneficio propio. ¿Bien? Vamos por el inciso octavo, que es la defraudación por sustitución o ocultación. El que cometiere defraudación sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante. La acción, me río porque esto ya más de... No me acuerdo si hay ahora, al no verle la cara, no puedo ver si hay recursante de penal parte especial, pero siempre doy el mismo ejemplo porque fui testigo presencial de una situación en particular de estas. La acción típica, digamos que consiste en la sustitución, ocultación o mutilación. Es cambiar una prueba por otra, mutila el que elimina parcialmente un documento, u oculta quien hace a desaparecer el documento. Los objetos sobre los que recae son procesos, expedientes o documentos. Hay que agregarle, nunca se olviden del bien jurídico protegido, estos procesos, expedientes o documentos o algún otro papel importante, podríamos decirlo de forma genérica, tienen que tener una contrapartida de orden patrimonial. Yo era muy chico, trabajaba en la mesa de entradas de un juzgado, el juzgado de responsabilidad, el juzgado penal 1 de acá de Mar del Plata, y vi como una persona pidió un expediente, sacó un documento y se lo comió.
Sí, la cara de todos me imagino, sí, se lo comió. ¿Está? Estoy hablando... No fue el perro, fue él. ¿Eh? No fue el perro, fue él. La No, persona. fue él, se lo comió. Yo vi cuando introdujo el documento ese. Lo gracioso es que vos, vino 7:30 central esa mañana, me pidió cosas, sacó así, se lo comió, yo no lo podía creer, atónito, que llamaba al secretario en ese momento, le pedía por favor que viniera, lo que estaba mirando, se lo comió. Papel importante en una quiebra era, pero bueno, no importa, ya está. ¿Bien? O sea, que para que vea, porque uno dice, hoy por hoy con la fotografía escaneado, le saqué cosas en el celular, esto pareciera ser que desuetudo, ¿no? Cayó en desuso. A mí me pasó. Bien, vamos por el inciso 9, comúnmente denominado estelionato. ¿No? El que vendiere o grabare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieran embargados o grabados. Y el que vendiere o grabare o arrendare como propios bienes ajenos. ¿Bien? Digamos que el tipo penal del estelionato contiene dos posibilidades o dos figuras, que consiste en la venta o gravamen como libre de bienes litigiosos, embargados o grabados, y en la otra es la venta o gravamen o arrendamiento como propios de bienes que no lo son. Todas estas dos figuras que contiene el estelionato, el inciso 9, pueden ser cometidas por distintas formas. Podríamos decir que es más. A ver, yo para preguntarles algo, porque no me tocó a mí dar el 172. Si yo les pregunto si la acción de fraude, vamos a hacer el esquema como lo está haciendo Roque, de el encuadre del tipo objetivo, si yo les pregunto, para participar y no seguir hablando, sí, se me cansa, ¿el fraude puede ser materializado por silencio? Sí, porque este tipo penal me acuerdo que ayer nombró... ¿Ayer? Osvaldo. Sí, ayer tuvimos caso con Osvaldo, nombró que en este caso es el único, uno de los dos casos, junto al falso testimonio, de decir verdad, deber de decir verdad. Entonces, por esta definición Sí, debería... pero te faltaría algo más. ¿Viste? Como todo petizo, requiero siempre me va a faltar algo. A ver, ¿qué me Uy, falta? están grabando. No pasa nada, no lo veré ahí, tranqui. No, perdón, que soy bajo de estatura es un acto objetivo de la realidad, o sea que no hay problema. Entonces sería... Me ganó Osvaldo. Yo lo que pasa es que hubiera querido estar presente. ¿No? Creí que iba a dar el miércoles que viene, yo el martes que viene. Yo creí que me le iba a presentar el martes que viene, pero no. Me ganó de mano. Sí, está bien. No, porque guarda que está discutido, sobre todo en la doctrina, y sobre todo en la doctrina nacional, si el 172 puede ser cometido mediante silencio. La acción defraudatoria puede ser cometida mediante silencio. La figura simple... La jurisprudencia, no, pareciera ser que no la figura simple. La figura simple parece que no. La figura simple pareciera ser que no. Y es una discusión que se mantiene en la doctrina nacional. Cito, por ejemplo, Dona, siguiendo a la doctrina alemana, entiende que sí, cuando tenga objetivamente el sujeto activo la obligación de responder, puede materializarse el fraude. Ante la respuesta, el sujeto pasivo realiza alguna conducta errónea que le produce un perjuicio patrimonial, podría darse la situación. Hay algunos autores que entienden que no, que es un delito comisivo y la mentira o el silencio específicamente no sería una forma comisiva. Pero en este caso sí, específicamente. ¿Y cuáles son las acciones típicas sobre las que opera el estelionato? Vender. Son todos elementos normativos del tipo. Ustedes, el concepto de venta, compra-venta, gravar, arrendar, son situaciones que ustedes las tienen, el concepto lo van a tener que ir a ubicar al derecho privado, al Código Civil.
Vender es aquel que se obliga a la transferencia a otro de la propiedad. Gravar es aquella persona que constituye un derecho real de garantía sobre una cosa. Y arrendar es el que le concede a otro el uso y goce de una cosa. Litigioso, podemos entender que tornar una cosa en litigiosa es cuando sobre la existencia o sobre la propiedad o sobre la calidad que tiene una persona respecto de una cosa, la torna en una situación controvertida, podríamos decir, y que la justicia debe delimitar. Embargado es cuando se constituye un derecho real de garantía o de crédito, cuando algo se ha visto afectado al cumplimiento del crédito. La ajenidad tiene que ver con no ser propietario de la cosa. Bien, vamos con el inciso 10. Nos quedan 6, chicos. Tranquilidad y buen humor. Nos quedan 6. Alguno de ustedes ha ido partiendo, no muchos. Empezamos 75 y quedamos 65. Me siento contento. Defraudación por supuesta remuneración a los jueces. En algunas otras, no sé qué bibliografía están utilizando, ustedes van a ver alguna doctrina española habla de la venta de humo y demás en estas situaciones en particular. El que defraudare con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos. ¿Está? Habla de jueces u otros empleados públicos no haciendo no siendo requisito. O sea, no es un delito especial propio, no tiene en vista la calidad determinada de un sujeto. ¿Por qué? Porque no está mal, como la denominan algunos autores, venta de humo. Uno lo que hace, en realidad, es... el engaño consiste en la falsa afirmación de que para que determinada situación controvertida, litigiosa, que se encuentra en un proceso, ya sea ante la Administración de Justicia, o puede ser ante proceso contravencional, que para que salga de acuerdo a los intereses de, es necesario que se abone una suma de dinero, que generalmente no va para él, sino que va para esa persona que es quien tiene que decidir sobre esa cuestión. Y que esa remuneración... Coima. Sí, coima. Sí. Sí, no, es lo que en el vocablo de la calle podríamos denominarlo así. A ver, va de suyo que tiene que ser una remuneración supuesta y no debida, porque a ver, si se me ocurre ahora, estamos ante un proceso administrativo y la resolución del caso se termina con, por ejemplo, en una infracción de derecho tributario y la infracción se soluciona con el pago de la multa, eso no va a entrar dentro del tipo penal del 173, inciso 10, toda vez que lo que se hace es pagar lo que se debe. ¿Se entiende la situación? Profe, son los casos en los que el abogado le dice al cliente que le va a pagar el juez para arreglar todo. Esos casos son. Qué bárbaro, qué aceitado que tiene la situación en particular. Sí, está perfecto lo que vos decís. Sí, se materializa de esa manera. Mirá, querés salir, tenés que, tanta plata le tenés que pagar, porque la persona, mirá, Pascual se ríe. A mí se me ocurren 2 delitos con uno en concurso, no sé si después te lo pregunto, terminás y te lo pregunto. Pero no se debe, o sea, no debe ocurrir esa, no, que no, digamos, perdóname, ese pago. la agencia jurisdiccional trabaja sola, nos paga, yo trabajo en el Poder Judicial, a nosotros nos paga Administración de Justicia, no tenés que, para que se haga, no hay pagos de, ¿está? Pero yo digo que para que el delito sea
para que la acción sea típica, digamos, se exige que no ocurra ese efectivo pago, que sea, digamos, por ejemplo, que el abogado no pague al juez, por ejemplo, en el caso No, concreto. pues perdón, si es requerido, ahí te entras en la figura, esto ya lo vieron, cohecho activo o cohecho pasivo. Claro, a eso Ya voy. está, no. Acá te estoy dando, por eso empecé hablando de que aquí puede ser, primero, cohecho activo, cohecho pasivo, requerés que el sujeto activo, por ejemplo, el cohecho activo, tiene que tener una calidad determinada, ser un juez. ¿Bien? Acá, el sujeto activo es una persona, cualquier persona, porque comienza el qué, cualquier persona que dice, no, mira, vos para solucionar tu problema, puede ser que sea abogado, puede ser que no sea abogado, que sea lo que fuere, hasta puede ser un empleado del Poder Judicial que, señor, ¿sabe qué? Para arreglar la causa suya, vio que la 3425, que usted tiene, el juego que yo laburo, al juez hay que pagarle tanta plata. ¿Entendés? No se da. Bien. Juan, ¿querés ahora? Porque si no yo sigo con desbaratamiento de derechos acordados. Era cohecho lo que te iba a decir, por eso no te quedé. Bien. No, en el cohecho hay uno que pide y recibe y el otro que acepta. Tienes cohecho activo o pasivo. ¿Está? Calidad, delito especial propio por naturaleza. Bien. Bueno, vamos al inciso 11. Complicado el inciso 11. El que tornar imposible, incierto, litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía. La plataforma sobre la que opera, o sea, la situación fáctica, es la preexistencia de un negocio jurídico válido, y aparte de ser un negocio jurídico válido, este negocio debe ser a título oneroso, en virtud del cual una persona haya otorgado a otro un derecho sobre un bien, o haya pactado sobre ese bien una obligación de carácter personal. Además, requiere, de acuerdo a la redacción específica de la figura, que el precio haya sido abonado en su totalidad o pagado de la forma específicamente pactada. ¿Quién puede ser sujeto activo de esta figura? Solo podrá ser sujeto activo de esta figura, conforme la redacción, quien con anterioridad, es decir, previamente haya acordado aquel derecho que ha desbaratado o que desbarata. ¿Y cómo se materializa? El desbaratamiento es el fraude, Roque. ¿Y cómo se desbarata ese derecho? Cuando se torna imposible el cumplimiento, o sea, imposible o litigioso, el derecho o el cumplimiento de la obligación. Por consiguiente, tornar implica transformar de forma ilegal o ilegítima lo que debía ser la natural forma del negocio. Los medios de los cuales se sirve es a través de un acto jurídico. A través de un acto jurídico y le otorga a otro, a un tercero, una preferencia que no debe tener. ¿Bien? Sigamos. No, profe, espere. ¿Puedes dar un ejemplo? Es un berenjenal este inciso. ¿Un ejemplo? Vuelvo a hacerlo, Viviana y Juan. Esto ya me lo vienen escuchando desde principio de cuatrimestre. Que el ejemplo no sea el fundamento de la explicación. No, yo te entendí, pero sino que el ejemplo sirva para afianzar la situación preexistente. ¿Yo qué digo? ¿Cuál es la acción? La acción es, tiene que haber previamente un negocio jurídicamente
válido y además ese negocio jurídico debe ser oneroso. Por ejemplo, una compra Que de se haya pactado, por ejemplo, puede ser. una garantía de primer tipo, una garantía de primer término. Bien. Y yo le otorgo a otro una prevalencia respecto de ese bien inmueble, otra garantía, sustituyendo la suya por la anterior. ¿Está? Entonces, usted decía, no, mira, haz lo que quieras, yo tengo garantía de primer término con respecto a tu casa que tiene pileta y la voy a vender, o voy a pasar las vacaciones de verano ahora en la pileta de tu casa, y resulta que cuando voy a ejecutar la hipoteca termino siendo una hipoteca quirografaria, de último término, voy después de los impuestos al fisco. ¿Bien? Ahí tiene un desbaratamiento de derechos acordados. Perfecto, ya te entendí. A ver, entonces estaba bien lo que había pensado. Por mi parte. Por eso, y en esto me extiendo un poco más, le pido perdón, la mayoría de los derechos reales se hacen mediante títulos públicos debidamente certificados ante escribano público. ¿Está? A ver, es un negocio, por eso las hipotecas en algunos casos se realizaban en las... ¿cómo se llama? Perdónenme, se me fue la situación en particular. En las escribanías, porque es ellas las que certifican la posibilidad de si el bien estaba embargado o tenían algún bien anotado previamente. Y esta situación que di como ejemplo, en más de una oportunidad se ha dado y ha habido también algún tipo de problema con algún medio de certificación de firmas y demás. Bien, vamos a el inciso 12, que es la problemática de los títulos fiduciarios y la administración del Fondo Común de Inversiones, que después de lo que me dijo Connie, que no vieron quiebras ni nada por el estilo. Si alguno sí, puede ponerlo aquí. Dice, el titular fiduciario o administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare, ahí tenés la materialidad, Roque, perdón, yo estoy señalando acá y Roque, porque lo veo a Roque, lo tengo ahí. Y esas son las formas de materialización de la conducta descrita como prohibida. Y de esta manera defraudar los derechos de los cocontratantes. Hablando mal y pronto, establece sujeto activo y sujeto pasivo, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo concurren en una plataforma común que es un contrato, ya sea de fideicomiso, fondo de inversión o de leasing. Y las acciones previstas de disponer, gravar o perjudicar es otorgando rangos que la ley específica de el leasing, de los contratos fiduciarios prohíben. Esa es la materialización de la acción. El inciso 13º también es bastante sencillo, el que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble, lo ejecutara en perjuicio del deudor a sabiendas que el mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera complementar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial. Ustedes saben, o debieran saber, no pregunté quiebras, contrato sí, por contrato andamos. Sí, bien. Sí. Roque hace así, ¿qué quiere decir? ¿Que la estás cursando? Claro, más o menos, así hago. Más o menos. Bien. Alguien que ya, no, yo ya di contrato. Rosela no dice nada porque Rosela ya debe haber aprobado contrato y debe haber aprobado quiebras. ¿No? Bueno. Ojalá. Bueno, perdón. Bueno, a ver.
para que pueda producirse este delito se requiere que entre sujeto, como en estos que venimos viendo previamente, que existe una relación previa entre sujeto activo y sujeto pasivo en la que uno es acreedor hipotecario del segundo, pero habiéndose establecido una garantía de, por ejemplo, de fideicomiso, la misma se viola no cumpliendo los requisitos que se establecen para la ejecución extrajudicial de un mueble o inmueble. Ni cumpliendo los pasos que específicamente prevé la ley 24.441, ley de fideicomiso, de la vivienda, o las normas establecidas en el Código de Procedimiento, en este caso específico donde nos encontramos nosotros, de la provincia de Buenos Aires. Materializa una acción en perjuicio de una persona que no está en mora porque no ha incumplido, o apura una situación en la cual el sujeto pasivo puede hacer valer algún tipo de derecho y puede hacerlo. El inciso 14 nos habla de la problemática de las letras hipotecarias, en las cuales el fraude se materializa en consignar pagos recibidos cuando los mismos no fueron realizados. Por eso los tributaristas, si lo van a ver en reales, solo puede darse, hablan algunos de letras hipotecarias en las cuales se debe inscribir y certificar los pagos efectuados. ¿Bien? Y los últimos dos incisos que pueden tratarse de manera conjunta, que uno es la estafa informática, que es el inciso 16, y el inciso 5 que habla de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética o de sus datos. Muy común hoy en día. Dice, el que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardido engaño o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. Esto es lo que comúnmente se denomina, este tipo de penal es lo que comúnmente se denomina estafas tecnológicas. Y aquí lo digo simplemente para que tenga en cuenta Roque esta situación en particular. Aquí ya no se da esta progresión genérica respecto del tipo objetivo, que fraude, ardido engaño, error y disposición patrimonial perjudicial. Ya que los mismos, fraude, ardido engaño y el error, son suplantados por la operación automática o la manipulación de la información. ¿Se entiende? Si yo sustraje, retuve, obtengo la tarjeta de débito de cualquier persona y por algún motivo, razón o circunstancia tengo la clave, me voy al cajero, esto es simplemente a título de ejemplo, y me introduzco en el banco la clave. Todavía el banco no tiene reconocimiento facial, se supone que si pongo el 4025, supone que el que está enfrente es el titular de esa tarjeta, le habilita y saca lo que... ¿Se entiende? No se da esa progresión de error, ardido, engaño. Y por último, y con esto los dejo en libertad condicional hasta el miércoles que viene, el que defrauda a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática
que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Creo que ustedes tienen más conocimiento que yo en estas situaciones en particular. Cito algunos casos de jurisprudencia que he visto. Aquel empleado que por X motivo es echado de su trabajo, entonces se roba alguna parte determinante del programa, lo traba o no sé qué, y dice, no me pagás no sé cuánto dinero, yo no te destrabo, no te desbloqueo, no te... Creo que estas cosas ya hoy por hoy no me parece que se dan, pero cada vez en situaciones. Bien, bueno, ya vimos todas, digamos, los componentes del tipo objetivo de los 16 incisos del 173. Vimos en determinados tipos que en determinados incisos requieren una calidad o cualidad determinada, y respecto de uno hablamos de un tipo penal de omisión, y pudimos establecer o decir que era una omisión impropia porque el sujeto activo revestía calidad de garante respecto del bien jurídico protegido. Bien, todas las figuras que hemos visto son dolosas, subsumibles en el dolo directo de primer grado, para aquellos que tienen una postura más positivista, con el conocer la posibilidad, se contiene el tipo subjetivo, para otros es el querer y conocer la realización del tipo objetivo. La gran mayoría de los casos admite la tentativa. La pregunta que ustedes ya... el 172 ingresa para este parcial, ¿no es cierto? Pónganse La de acuerdo. figura básica entró en el parcial anterior, supuestamente. La dieron en el parcial anterior. Para mí Bárbaro. entraba... De hecho, creo que Ahora entró. No tengo idea. Sí. Perdónenme, chicos. Perdónenme. Sí, no se lo dio sabía. en la Bueno. parte anterior, pero bueno, ahora hay que releerla para ver esto. Bueno. Por eso me tomé el trabajito de Sí. empezar a hablar de forma genérica. Esto iba a la problemática de la consumación, nada más. Para quedarme tranquilo yo y poder apoyar la cabeza en la almohada hoy a la noche. No se olviden que, siendo un delito contra el patrimonio y siendo el último componente del tipo objetivo la disposición patrimonial perjudicial, el tipo penal se va a consumar, o los tipos penales contenidos en los 16 incisos del 173 se va a consumar una vez que se materialice la disposición patrimonial perjudicial. ¿Listo? ¿Alguna duda? Y que yo quiero la asistida y no la condicional hasta el miércoles. Espérenme un segundo. Se nos fue. Ahora sí. Perdónenme. ¿Vos querías la libertad condicional? No, yo quiero la asistida, ya liberame de la pena, ya está. No, ni queriendo. Hasta que no aprueben, y yo el miércoles que viene, bueno, el miércoles que viene ya los dejo, digamos, los voy a escarcelar con condiciones, ¿les parece bien? Los escarcelo con condiciones de que sigan estudiando hasta... ¿Cuándo rinden? ¿El 30 ustedes? 30. Bueno, acuérdense que yo si es hasta el 30, yo hasta el 27 respondo mail. ¿Ok? ¿Por qué decís hasta el 28, Connie? ¿El viernes es 28? Y a ver. No, 27. No, es 27 el viernes, es verdad. 27. Es verdad. Bueno, chicos, perdón, no se olviden, quedan 51, mirá vos, interesante. No se olviden, por favor, que dejé en cabeza de ustedes estos 4 artículos respecto de los quebrados,
Así yo puedo empezar directamente a preguntarles algunas dudas y dar 2 o 3 cositas en particular que me gustaría que tengan y podemos ver bien toda la problemática de la usurpación. Está bastante de moda, desgraciadamente. Y la problemática de daño. ¿Ok? Sería 176. No, el 176 solo no, Connie, es la No, segunda. no, 76, 77, 78, 79 hasta 180. Son 4 artículos, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, pues podés leer uno entre mañana y pasado, ¿está? Y el fin de semana te podés deleitar leyendo 2. ¿Está? Dale, muchas gracias. Un placer como siempre, y nos vemos el miércoles que viene, cuídense. ¿Ok? Chao, nos vemos. Chao, Bien, gracias. chao. Chao, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes.